Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, buenas noches. En el momento en que estén escuchando y viendo este video, me presento nuevamente. Yo soy Georgina Muñoz, la asesora de expresión escrita. Perfecto. Vamos a ver cómo elaborar la evidencia de aprendizaje. Elaboro una reseña. Muy bien. Como ustedes saben, eh, para realizar esta evidencia de aprendizaje es un cuento de el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Perfecto. Vamos rápidamente a compartir. Esta evidencia de aprendizaje tiene como objetivo, como ya pudieron ver, el que se elabore una reseña. La reseña es un tipo de texto semejante a la sinopsis. Recuerdan que la primera evidencia de aprendizaje es redacto, una sinopsis. La sinopsis es un texto de interacción social porque mantiene comunicación con lectores y con lectoras, con el objetivo de que se vea una película, se vea una obra de teatro, se vaya a un concierto, se vea una serie en la televisión, etcétera. Esa fue redacto una sinopsis. La reseña es un tipo de texto semejante a la sinopsis en cuanto a que da a conocer de manera breve y sin revelar todos los detalles de qué trata un cuento. Se puede reseñar un cuento, se puede reseñar una novela, se puede reseñar una película, se puede reseñar un concierto, un evento cultural, un evento social. Todo evento o todo tipo de texto puede ser reseñado. ¿Ok? Y lo que caracterizar y a diferenciar a la reseña y la avaricia de la sinopsis es que la reseña, al igual que la sinopsis, no solo da a conocer de qué trata o qué es lo que se vio en el concierto, qué es lo que se leyó en el cuento, qué es lo que se leyó en la novela, qué es lo que se vio en la obra de teatro. La reseña no solo va a decir eso, sino que también va a o juicios de valor. ¿Qué son valoraciones o juicios de valor? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos, ¿ok? Bien, en las instrucciones se nos dice que hay que leer este cuento, alguien desordenar estas hojas, estas rosas más bien. Voy a verificar el título del cuento, ¿ok? Pero se nos dice que después de leerlo hay que hacer la reseña y hay que dividir la reseña en introducción, en desarrollo y en conclusión. Recuerden, lo importante en la reseña es dar a conocer de manera breve, sin revelar los detalles, o todos los detalles al menos, de qué trata el cuento y emitir valoraciones personales o juicios de valor respecto a características del cuento. ¿Qué es lo que vamos a anotar en la introducción? Yo les sugiero que en la introducción escriban de manera bastante general cuál es el título del cuento, quién lo escribió, ¿ok? Y alguna información que localicen acerca del autor, pero ojo, lo más importante aquí no es ir a buscar un exceso de información del cuento ni del autor. Con una información breve es suficiente. De hecho, este es un párrafo de introducción, pues incluso un poco largo, que tiene información extra. Con lo que basta es con que digan que van a escribir la reseña del cuento titulado Alguien desordena estas rosas y escrito por quién. Si tienen algún otro dato, está perfecto que lo agreguen, pero esta introducción debe ser breve. Ok, en el desarrollo hay que escribir, eso sí, de qué trata el, el cuento. Ojo, reitero, hay que escribir de qué trata, pero sin revelar todos los detalles. La reseña no tiene el objetivo de dar a conocer a un lector o una lectora todo el contenido del cuento. Más bien, la reseña tiene el objetivo de invitar a lectores y lectoras para que vayan y vean y lean ese cuento. ¿Ok? Obviamente, para poder invitarlos o invitarlas, hay que escribir pues algunos aspectos, ¿no? Y ahorita vamos al desarrollo y finalmente en la conclusión ustedes pueden aprovechar para escribir más juicios de valor y para dar a conocer también si gustan una reflexión o una opinión.
Ojo, ¿vale? Entonces, vamos a recapitular. En la introducción les sugiero que digan de qué van a hablar. Pueden escribir. En esta reseña voy a hablar acerca del cuento titulado Alguien desordena estas rosas del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Y con eso es suficiente. Si tienen información como aquí se escribió, qué bueno, si no, no pasa nada. En el desarrollo hay que contar de qué trata el cuento sin revelar todos los detalles, recuerden. Y en la conclusión hay que cerrar, podemos ofrecer nuestra opinión, una reflexión, pero sobre todo, tanto en el desarrollo como aquí, hay que emitir algunos juicios de valor. Vamos a leer para ver que, a leerle el desarrollo para identificar juicios de valor o valoraciones. Narrado en primera persona, este cuento de atmósfera espectral, fíjense, aquí está valorando al cuento, tiene una atmósfera espectral. Juega con el lector llevándolo a dudas y conjeturas respecto a qué personaje emite la voz narrativa. En síntesis, en este cuento, la voz de un niño narra la relación entre él y una niña, una mujer, la misma persona en distintas etapas. Dichos personajes se unieron por el suceso de la muerte del narrador en la niñez de ambos. Así, mientras ella crece, él permanece en la casa donde murió. Tiempo después, ella regresa a casa a vender flores y a sentir en momentos la presencia de aquel. Salvo lo que está en amarillo, todo lo demás son aspectos de la trama, de qué trata el cuento. ¿Ok? Pero esto en amarillo es una valoración o un juicio de valor. Ese cuento tiene una atmósfera así como de espectros, como de fantasmagórica, ¿no? Sigamos. Uno de los aspectos esenciales del cuento es el ya mencionado recurso de la voz narrativa y la dilación para revelarla. El motivo de las rosas desordenadas y simbólicas sirve para mostrar la presencia del fantasma y la sólida unión entre ambos. Ok. Uno de los aspectos esenciales del cuento es la voz, el recurso de la voz narrativa. Aquí también tenemos otro juicio de valor u otra valoración. Estoy valorando la voz narrativa en ese cuento. Podríamos considerar como rasgo positivo el tono narrativo. Otra vez, ¿dónde está la valoración aquí? Cuando dice como rasgo positivo. En momentos es tan parecido al de Pedro Páramo que uno podría pensar en incluir esta historia en la de Juan Rulfo, por cierto, escritor de la generación del medio siglo mexicano. También resulta positivo, aquí tenemos otra palabra que nos dice que se nos va a dar un juicio de valor, reconocer en el relato es una voz narrativa tersa y consciente. Nuevamente, estar valorando la voz narrativa. Sigamos. Más que un aspecto negativo, y aquí, ya cuando nos dicen aspecto negativo, ya sabemos como lectores y lectoras que nos va a dar un juicio de valor, podemos decir que la historia parece pertenecer o aludir a otra obra. Aquí está valorando a la historia, ya no tanto a la voz narrativa como lo hacía en el párrafo, los dos párrafos anteriores. Es decir, el relato es suficiente y redondo, es decir, está completo, está valorando al relato. Y la conclusión, en la conclusión es donde también vamos a encontrar más valoraciones o juicios de valor. Fíjense, el cuento es, sin duda, un relato breve, melancólico y de complejidad narrativa. Está valorando la extensión, en este caso usa breve, el tono, es un cuento melancólico y está valorando la dificultad de comprensión, es un cuento complejo. ¿Okay? Es tanto germen narrativo como texto autosuficiente. También estas son valoraciones o juicios de valor. El manejo del tiempo otorga progresión, pero también la sensación de un modo lento y nunca definitivo, perdón, de estar frente a una historia que parece no moverse. Los personajes, aquí está valorando los personajes, cambian de estado, pero de modo lento y nunca definitivo, está valorando a los personajes. De esta manera el lector se encuentra intrigado por el cuento y a la vez fascinado, en ese breve paréntesis de lectura. Ok, como pueden ver, todo lo que está en amarillo son mayormente juicios de valor o valoraciones. Y eso es lo que se espera encontrar en una reseña. ¿Ok? Vamos a recapitular. En la introducción, con que ustedes escriban que van a realizar la reseña, por ejemplo, en estas líneas, coma, reseñaré el cuento, alguien desordena estas rosas de Gabriel García Márquez. Con esto puede ser suficiente. ¿Ok?
En el desarrollo vamos a contar un poco de qué trata el cuento y empezar a hablar, hacer algunas valoraciones o juicios de valor. Este desarrollo tiene uno, dos, tres, cuatro párrafos. De hecho, es bastante grande. Si ustedes quieren escribir en un párrafo pequeño como este, ¿de qué trata el cuento? Está bien, ¿ok? Y finalmente en la conclusión podemos aprovecharla para escribir más valoraciones o juicios de valor. ¿Qué podemos valorar acerca del cuento? Pues como ya hemos visto hace rato, podemos valorar la extensión, podemos valorar el lenguaje, podemos valorar la complejidad, podemos valorar el tema y más. ¿Qué podemos decir de la extensión? El cuento es corto, es muy largo. El lenguaje, ¿qué podemos valorar del lenguaje? Ay, pues es fácil, difícil de entender, medianamente difícil de entender. ¿Qué podemos decir acerca de la complejidad? Podemos decir, no, pues este cuento es bastante complejo al inicio, pero después ya es fácil de entender. ¿Qué podemos decir acerca del tema? Pues no, pues es un tema fantasmagórico, es un tema eh, bastante actual, no suena como un tema viejo, todo lo contrario. Podemos también valorar a los personajes, qué tipo de personajes son personajes que da gusto leer o son personajes que no nos ayudan a conectarnos con el texto. Todo eso se puede valorar, ¿ok? Antes de cerrar, por favor, quiero reiterarles que es súper importante que realicen esta evidencia de aprendizaje sin consultar información. Por eso es mejor que aquí en esta parte de introducción sí, no pongan tanta información acerca del autor. Es mucho mejor así. ¿Por qué? Pues porque en realidad la reseña debe ser un texto que se realice de manera personal. ¿Ok? Por favor, todo, aunque sea breve, yo les sugiero que cada parte de la introducción, el desarrollo y la conclusión la escriban ustedes, sin recurrir a ninguna fuente, sin recurrir a ningún blogspot donde nos expliquen, sin recurrir a nada. En este caso no se requiere. Hay otras evidencias de aprendizaje en las que sí se nos pide buscar información en fuentes, pero en este caso no es necesario, ¿vale? Recuerden también que ahorita mismo estamos usando un un programa que nos ayuda a reconocer similitudes o coincidencias de sus evidencias de aprendizaje con otras evidencias de aprendizaje de otros asesores y asesoras y con sitios de internet. Entonces, en pocas palabras, nos vamos a dar cuenta y por esa razón las invito a que realicen esta actividad pues, sin recurrir a eso. No es necesario. Recuerden, lo verdaderamente relevante en la reseña es dar a conocer a lectores y lectoras de qué trató ese cuento que hemos leído, dar a conocerlo brevemente, no hay que darles pormenores, no hay que decirles qué pasó al principio, qué pasó después, qué pasó en medio, qué pasó después y qué pasó al final, solamente una breve trama y ofrecer valoraciones o juicios de valor acerca de diversos aspectos, los que ustedes quieran. Algunos son estos que acabamos de ver, complejidad, lenguaje, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues espero que este breve video les sea útil. Por favor, recuerden que estoy siempre disponible en el centro de mensajes para atender sus dudas y comentarios y pues los espero con muchísimo gusto con sus evidencias de aprendizaje. Va a ser increíble poder leerlos y leerlas. Hasta luego.